chicos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo una nueva sección a modo de colaboraciones con algunas de las personas que a mí me parecen personalmente muy interesantes. En esta sección voy a contar con grandes amigos e investigadores de lo paranormal que van a aportar su punto de vista, su forma de ver las cosas y su opinión acerca de ciertos temas del misterio que a mí personalmente me parecen muy interesantes. Hoy hablamos con Pedro Amorós, un gran amigo que ha querido participar en este gran proyecto de entrevistas enigmáticas. Para mí es un placer tener a Pedro aquí con nosotros porque verdaderamente yo valoro muchísimo su trabajo, su forma de investigar, esa rigurosidad, esa pasión que le pone a todo lo que hace y esa honestidad que le caracteriza. Ya conocéis varios de sus trabajos, ha hecho varias conferencias, ha escrito varios libros, uno de ellos lo tengo por aquí detrás. La verdad es que es uno de mis favoritos, La Guía de la España Misteriosa, es brutal. La verdad yo lo recomiendo muchísimo porque habla de muchísimas historias, de lugares de aquí de España, que no hay que irse muy lejos para encontrar misterio aquí en nuestra tierra y a mí me encanta. Además, ya sabéis que es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que es uno de los mayores expertos, si no el mejor, en el campo de las psicofonías, la investigación de campo. He estado con él en algunas investigaciones y verdaderamente el trabajo que realiza es excepcional. Así que para mí, como os digo, es un placer tenerlo aquí y vamos a dar comienzo a esta entrevista con estas preguntas que creo que os van a encantar. La primera pregunta hace referencia a esas voces que parecen surgir de otro mundo, de ese otro lado, pero concretamente no hablamos solo de psicofonías, sino de aquellas voces que parecen surgir como ecos del pasado, como que se quedan impregnadas de alguna forma en el lugar y que cuando ponemos una grabadora, una cámara nocturna, de repente se captan ciertos sonidos que parecen que están ahí, pero que pertenecen, como os digo, a otra época. Que no se comunican, que no interactúa con el investigador, sino que se deja escuchar una parte de la historia, algo que ocurrió y que se queda de alguna forma ligado a ese lugar. Así que la primera pregunta sería la siguiente. ¿Has captado voces o sonidos que parecen pertenecer a otra época, como si fueran ecos del pasado? La verdad es que respecto a los sonidos y las voces extrañas que puedan venir de otra época, eh, sí que los he captado, sí. Voy a poner varios ejemplos que para mí incluso es una línea de investigación que tengo abierta. Es objeto de muchas de mis conferencias, sobre todo. Se puede ver algunos de estos resultados en Aventura del Misterio, sobre todo lo que voy a contar, concretamente lo relacionado con el pueblo de Belchite, donde, bueno, para mí es uno de los claros ejemplos. Yo he tenido la oportunidad de investigar allí desde hace ya muchísimos años. Fue concretamente en el año 1999, cuando me fui con un equipo de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y, bueno, con dos concretamente, uno de La Rioja y otro de Aragón, concretamente de Zaragoza, y, bueno, pues allí tuve el gusto y el honor de participar en una investigación complementaria estupenda, ¿no? Pero recuerdo que en aquel entonces, pues uno de mis colegas me preguntó acerca de lo que yo opinaba sobre las psicofonías de Carlos Bogdanich, amigo mío, querido amigo, al cual respeto, por supuesto, y que pienso que, bueno, pues en aquel entonces, bueno, la historia de Carlos Bogdanich en Belchite fue que en el año 1986, si no recuerdo mal, creo que sí, bueno, pues él se fue con un equipo de Radio Heraldo, y bueno, estuvieron allí grabando y entonces el técnico supuestamente grabó bombardeos y demás, ¿no? Yo era muy crítico con todo esto, sobre todo porque cuando se expusieron estas psicofonías yo no las conocía y bueno, pues parece ser que se variaron y no se emitieron las reales, sino trozos de fragmentos de guerra, ¿no? A mí me sorprendió mucho y de hecho pensé que una psicofonía es en tiempo real y ya está, ¿no? Pero ese día, cuando estaba yo allí en el 1999, creo recordar que era febrero, bueno, pues estuvimos allí investigando, eran las 2 de la mañana, estuvimos haciendo series de grabación y la verdad es que fue impresionante, ¿no? Y fue impresionante porque una de las grabaciones que conseguimos fue la de un avión haciendo un picado y soltando una bomba. Otra de un fusilamiento.
lo que nosotros pensamos que fue un fusilamiento, ¿no? Otra donde hay 2 bombardeos. La verdad es que a mí esto me rompió todos los esquemas, porque de pasar a criticar el fenómeno simplemente porque no era en tiempo real, no era de pregunta-respuesta, es decir, no estaba allí in situ, sino que, bueno, pues había algo ahí que rescataba un sonido que no parecía del tiempo, pues me rompió todos los esquemas, ¿no? Y me terminó de romper los esquemas lo que me ocurrió hacía, bueno, muchos años después, pero hace un par de años aproximadamente, ¿no? En Belchite también. Yo estaba en el Ralenco, en una casa donde fui a dar una conferencia para el ayuntamiento, y bueno, pues me hospedaron en el Ralenco, en una casa muy bonita que se llama en Lécera, perdón. El Ralenco era como se llamaba la casa, ¿no? Y bueno, pues fue súper curioso, porque el propietario me estuvo contando que esa casa era una casa de pueblo antiguo, estaba a 7 kilómetros del frente de donde estaba el frente de guerra en Belchite, ¿no? Y el propietario, Jesús, me estuvo comentando que, bueno, pues aquella casa había formado parte del mando del bando republicano. No sé si del general Pozas o de algún otro comandante o algo, ¿no? Pero esto es lo que me dijo. Y ahí supuestamente es donde tenían su base estratégica. Y había una bodega súper curiosa en la que me dijo también que en tiempos de guerra la gente se escondía ahí de abajo. Esa casa había pertenecido a sus ancestros, a sus abuelos, que era farmacéutico además del pueblo. Y, y bueno, pues a mí me quedó ese regustillo de decir, bueno, esta casa es súper interesante. Imaginaos, insisto que se puede ver en Aventura del Misterio, en el canal mío. Podéis verlo, allí podéis ver la casa, hacemos un recorrido por todo, ¿no? Y también exponemos lo que voy a contar ahora, ¿no? Porque cuando regresamos del Belchite viejo, ¿vale? De realizar experiencias y grabaciones con un montón de colegas, nos reunimos en esta casa 5 investigadores y yo. Y la verdad es que estuvimos un par de minutos grabando, haciendo 2 o 3 grabaciones de un par de minutos. Y en una de ellas se escucha con toda claridad como un brazo lanza algo y explota. La explosión es contundente, la explosión es alucinante. Para cualquier persona que lo haya oído, que ya yo creo que mucha gente debe de haberlas oído, sabe que es una explosión que no pertenece a nuestro tiempo, porque allí no había nada ni nadie que lo pudiese captar. Eran las 5 de la mañana, había un silencio sepulcral y realmente, bueno, pues no sé, aquello no pertenecía a nuestro tiempo. Y también me ocurrió otra cosa en Ogadou-Souglan, que es una población que, como en Belchite, pues sufrió durante tiempos de la guerra pues un asedio tremendo por parte de los nazis. Mataron a 700 personas que vivían allí a sangre fría, ¿no? Y el resto los quemaron. Y bueno, pues desde entonces dicen que allí se graban cosas y tienen también este tipo de trascendencia sonora que parece venir de otro tiempo, ¿no? Y por supuesto que para mí esto no tiene una explicación fácil, ¿no? Lo que me ocurrió en el campo de concentración de Albatera, por ejemplo, en la provincia de Alicante, en el cual, bueno, pues también tuve la oportunidad de realizar una aventura del misterio, y se puede ver el momento en el que esto ocurrió con mi querido amigo Moisés Garrido. Estábamos allí investigando en lo que posiblemente fuera una antigua de las garitas que quedaban, porque allí no queda nada, ni piedra sobre piedra, no queda absolutamente nada, pero bueno, pues esa garita yo creo que sí que formó parte del campo de concentración, y ahí estuve grabando, ¿no? Y hay un momento en el que yo me agacho, tiro una rama y ahí quedó grabado algo muy extraño, tanto que cuando empecé a escucharlo se escucha con claridad cómo se abre el cerrojo de un fusil, cómo se cierra y cómo se dispara. Algo brutal, algo increíble. Fue cuando empecé a plantearme o sea, yo ya conocía el tema de las psicofonías por absorción, ya lo tenía en mente, ¿no? Pero yo creo que esto fue uno de los grandes detonantes para yo ponerlo en público directamente, exponer en público los resultados y del por qué, ¿no? Todo esto que se produce pues en el campo de concentración de Auschwitz, que se quedan los trenes grabados, cuando no hay trenes, etcétera, etcétera. La verdad es que me conduce a pensar que
tiene que existir una realidad paralela, ¿no? Y evidentemente aquí es donde entra en juego la capacidad de pensar que pueden llegar a existir los multiversos o universos paralelos, ¿no? Esas otras dimensiones que cabalgan a nuestro lado. Sería muy complicado de explicar, porque evidentemente, bueno, tendría que tener muchos puntos de vista todavía claros, que no los tengo, pero bueno. La segunda pregunta va dirigida a un método de contacto que es uno de los más utilizados y que por alguna razón a día de hoy sigue siendo o sigue causando cierto interés y se sigue practicando. Hablamos de la Ouija. Siempre ha habido cierta controversia acerca de este método de contacto, si realmente era en sí, que realmente servía para comunicarse con seres fallecidos, con espíritus, entidades, o si realmente ahí jugaba un papel importante la mente, la psique, que nos podía jugar una mala pasada, ¿no? O quizás podía haber alguien que estuviera moviendo el tablero a modo de juego y que allí no ocurriera nada, ¿no? ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Realmente es la mente? ¿Somos nosotros? ¿O hay algo más? ¿Podemos realmente comunicarnos con algo más a través de ese tablero? ¿Realmente es efectivo como método de contacto? Hay que tener en cuenta el efecto idiomotor, importante en todo ello, porque de alguna forma, aparte de la propia sugestión, si creemos que se está moviendo el tablero y somos nosotros de forma inconsciente, esto también lleva a confusión. Como veis, hay muchas hipótesis acerca de este método, sigue causando mucha controversia, mucha polémica en ciertos casos, así que a mí personalmente me gustaría saber qué opinas acerca de la Ouija, si realmente crees que contactamos con algo o si por otra parte la sugestión juega un papel bastante importante. El tema de la Ouija me apasiona. El tema de la Ouija, como podéis ver en muchas de las aventuras del misterio, pues está prácticamente presente en muchas de mis investigaciones. Considero que es un sistema de transcomunicación psíquica. Un sistema mediante el cual, bueno, pues a través de un tablero, que además yo tengo uno diseñado que se puede adquirir incluso en Amazon, solamente a niveles de investigación, ojo, o de experimentación, no es un juego, no podemos olvidar que se trata de un sistema de transcomunicación psíquica. Y hay mucha gente que le afecta, pero ahora entraremos en eso. A mí la Ouija me gusta mucho, sobre todo como sistema de averiguación de datos. Otra cosa es que pueda llegar a tener en cuenta todo lo que sale en la Ouija y que pueda, para mí, ser verídico, cosa que creo que tendríamos que estudiarlo mucho porque podría haber muchísimas filtraciones, ¿no?, por parte de cada uno. La Ouija es un tablero en el cual hay unas letras, yo creo que todo el mundo lo sabe, hay un vasito o un máster, un aro de madera, el cual, o una planchette, el cual se desplaza con los experimentadores. Los experimentadores sitúan sus dedos y el vaso se desplaza creando mensajes. Este tipo de mensajes forman parte de las personas que experimentan con la Ouija. No significa que se haga de una forma voluntaria. La Ouija se mueve, por supuesto que se mueve, pero la Ouija se mueve mediante lo que se llaman impulsos neuromusculares producidos por un efecto ideomotor que se produce en nosotros mismos, ¿no? Tú no quieres moverla, pero la mueves inconscientemente. Incluso se nota cuando alguien hace un poquito más de presión o un poquito menos de presión y el máster se desplaza creando las letras. ¿Significa esto que se está engañando? Evidentemente no, pero sí es cierto que somos nosotros quienes interfieren dentro de lo que es el movimiento de la propia Ouija y los mensajes pasan por nosotros. Nosotros servimos de canal. Somos nosotros los que canalizamos mediante el sistema Ouija, el tablero, el instrumento, y algo posiblemente de origen trascendental. Con lo cual tendríamos dos partes, la parte física, que seríamos los experimentadores, y la parte trascendental, que sería la parte espiritual, del más allá, las entidades, como queramos verlo. Y esto nos da como resultado el movimiento y los mensajes que se obtienen. ¿Tenemos que tomar todos los mensajes en cuenta? No. Debemos ser muy cautos y no podemos dejarnos llevar por, pues que te salga un mensaje diciendo que vas a tener un problema tal día, o que vas a tener un accidente, o que va a morir alguien cercano, o algo así. Hay que llevar muchísimo cuidado con eso, porque la Ouija se maneja de los miedos.
con los miedos, quiero decir, al igual que todos los fenómenos paranormales. El miedo es un fenómeno que se da en las personas, es un efecto, es una sensación que se da en las personas y que facilita, aumenta y catapulta lo que son los fenómenos paranormales. Se llaman estados alterados de la mente y el miedo es uno de ellos, ¿no? Con lo cual, si tú tienes miedo, mejor no hagas Ouija. Es un consejo que de verdad todos deberíamos de llevarlo a la práctica, ¿no? La Ouija siempre ha de practicarse con alguien que sepa, alguien que sea consciente de qué es lo que está pasando, de saber cómo llevar a un buen fin una experiencia Ouija y cómo saber salir de una situación, ¿no? Yo he conocido personas que han realizado sesiones Ouija y que se han quedado traumatizados. Y este es el verdadero misterio, bueno, este es el verdadero peligro de las sesiones de Ouija, ¿no? Mucha gente cree que abren puertas, que abren ventanas con el más allá. Bueno, pues si queremos tomarlo así, sí, pero ¿quién abre esas ventanas? Somos nosotros, los propios experimentadores, los sujetos pacientes que estamos allí, las personas que conformamos el grupo de experimentación Ouija, los que podemos llegar a abrir esa puerta sin quererlo o queriéndolo, ¿no? Y digo esto porque si tú realizas coherentemente, con una preparación, con una incluso meditación previa, siendo muy cauto en los resultados que vayas a obtener, teniendo tu cabeza bien sentada y tu mente bien sentada, no pensando en que te puede salir algo malo y demás, bueno, pues sí, pueden llegar a producirse efectos y yo los he visto. Y bueno, insisto que en Aventura del Misterio tenéis varios efectos que nos han ocurrido en directo cuando se estaban realizando sesiones Ouija, ¿no? Y son movimientos de objetos, posiblemente factores psicocinéticos. Yo tengo un vasito por aquí, el cual, bueno, pues presenta una raja que se rajó durante una experiencia Ouija. ¿Qué pudo pasar aquí? Bueno, pues yo quiero decantarme con la posibilidad de que sí que puedan llegar a producirse una serie de efectos sobre la materia. Se llaman fenómenos psicocinéticos y en parapsicología se estudian. Quizá el hecho de estar nosotros ahí, bueno, sea lo que vaya a causar este tipo de fenomenología, ¿no? La pregunta es, si nosotros no estamos, ¿esto se produce? La respuesta, no lo sé. Es decir, se necesita la presencia de los experimentadores para que aquello tome fuerza, ¿no? Con lo cual un tablero Ouija, yo tengo un montón de tableros Ouija por mi casa y bueno, pues ninguno veo que el máster se haya movido. Bueno, miento, concretamente hoy me he dado cuenta de que un máster se ha movido, pero podría ser mi gato que se puede haber subido por encima. Como veis, siempre hay que buscar la explicación lógica ante determinado tipo de cosas que pueden llegar a ocurrir, ¿no? Yo no invito a nadie a que realice sesiones Ouija, para nada. Pero si tenéis que hacerlas, intentar formaros bien, intentar, si no tenéis experiencia, buscar experiencia en alguien. Y bueno, decir que la Ouija es apasionante, a mí me encanta hacer Ouija. Me gusta muchísimo ese efecto psicológico, psicocinético que pueda llegar a darse en un momento dado y por supuesto esa especie de algo que se abre por allí, ¿no? Y lo que más me impresiona y más me gusta de la Ouija es que nosotros formamos parte del propio experimento, ¿no? Por ello, no deja de ser un sistema de transcomunicación psíquico, no instrumental, porque no es ningún instrumento. Bueno, es un instrumento, pero transcomunicación instrumental es cuando se deriva todo prácticamente a lo que es el estudio de las voces electrónicas, por ejemplo, o bueno, pues estas comunicaciones vía de trasradio o incluso la propia psicoimagen que se hace mediante técnica, ¿no? Electrónica o aparatos electrónicos, ¿no? En este caso es psíquico porque depende directamente de la persona. Esto no quita para que los sistemas de transcomunicación instrumental también se nutran de lo que es el carácter psíquico de los propios experimentadores, ¿no? Pero la Ouija es indudable algo en primera dirección y directo, ¿no? Somos nosotros quienes mueven el máster. Y vale, ¿a través de qué? Bueno, pues posiblemente a través de nuestra psique, la psique grupal y posiblemente algo trascendental. Digo trascendental refiriéndome hacia el más allá, que pueda llegar a influir, a canalizar a través de alguno de nosotros. No tenemos que olvidar una cosa, siempre en una sesión Ouija hay un máster. Yo esto lo he descubierto vendando los ojos a las personas y cuando le vendas los ojos al canal deja de tener coherencia la sesión Ouija, ¿no?
Así que cuidado con la Ouija, porque la Ouija funciona, es indudable, y debería de practicarse solamente por experimentadores conocidos, o sea, reconocidos, avanzados, más que reconocidos, avanzados, y que conozcan bien la temática que están teniendo entre manos. Uno de los temas que verdaderamente me llama la atención es el de el fraude paranormal. Aquellos casos en los que nos encontramos con personas que se aprovechan de este tipo de creencias en ciertas cosas, cuando alguien cree que hay algo en su casa, y entra en juego ciertas personas que se aprovechan de ese miedo para lucrarse, para conseguir quizás más notoriedad por el propio ego. Son varias las cuestiones que llevan a pensar o a plantearse acerca de por qué algunas personas pues deciden hacer un fraude paranormal. Como os digo, puede ser por el propio ego, por quizás sacar algún beneficio de ello o simplemente por hacer daño, ¿no? Esto está ahí. Esto es un tema que está ahí, es la parte oscura quizás del misterio. Ya sabéis que hay varios ejemplos, ¿no? Varios casos acerca de fraudes paranormales. A mí personalmente me gustaría saber qué opinas acerca de del fraude paranormal y si te has encontrado en alguna ocasión con algún caso de este tipo. A lo largo de todos los años que llevo dedicándome al mundo del misterio, he tenido la oportunidad de estudiar y de investigar muchos casos fraude. La verdad es que esto no nos gusta a nadie, ¿no? Pero los investigadores en lo paranormal tenemos que estar ahí para darnos cuenta de cuándo puede llegar a ser un fraude. Eh, He conocido casos de fraudes intencionados por experimentadores para ser más conocidos. Esto es lo verdaderamente grave, ¿no? Porque cuando un experimentador al cual se le ha marcado un respeto o al cual se le tiene un respeto eh, comete un fraude, eh, bueno, es una mancha muy importante y bueno, desmotiva a muchísima gente. Hay que diferenciar entre fraude y error. Una cosa es un error y otra cosa es un fraude. Eh, un fraude se convierte en fraude cuando el error se quiere hacer pasar por verdadero. Este es el problema. Cuando se hace algo intencionado para causar una sensación periodística o al respecto, que te conozcan más o tener un caso. Yo personalmente, mi punto de vista es que no hace falta falsificar nada. Si ya la propia naturaleza de los fenómenos paranormales te lo brinda. Y si no, pues no. Pero bueno, no hay por qué falsificar nada. Sí que he estudiado algunos de estos casos, pero son muy pocos. Podría contarlos con los dedos de una mano. A ver, a los que yo me refiero como investigadores serios, ¿no? Luego hay pseudo investigadores por ahí que más que pseudo investigadores son pseudo personas, porque no se podrían llamar de otra manera, que intentan bueno, pues hacer pasar cosas y demás que ellos puedan observar, que saben que tiene explicación, pero quieren pasarlo por misterioso para que bueno, tener más visitas en YouTube o vete tú a saber, ¿no? Sí que he conocido esto, pero estos para mí no son investigadores, ¿no? Un investigador es una persona que ha dedicado mucha parte de su vida a investigar el misterio y lo ha hecho con cierta metodología, bueno, interesante y sobre todo respetuosa y honorífica, ¿no? Y que se pierda todo eso por simplemente una mancha, bueno, pues la verdad es que insisto que no se puede confundir lo que es un fraude a lo que es un error, porque errores cometemos todos y yo soy el primero que los comete. Muchas psicofonías me he dado cuenta con el tiempo, digo, bueno, pues esto no dice lo que creo que dice o incluso esto podría no llegar a ser una psicofonía, porque nadie somos imbatibles, ¿no? Y todos cometemos muchísimos errores, ¿no? Y es por ello por lo que sí que hay que llevar cuidado con todo esto. Pero estamos ahí los investigadores para poner a raya a otros investigadores. Yo, si descubro a algún colega, algún investigador que cometa un fraude de este tipo, pues evidentemente voy a ser el primero que le llame por teléfono y le voy a decir, oye, fulanito, mira lo que has hecho, qué tal y qué cual, ¿no? Sobre todo no decirlo en público
porque desenmascarar a un colega en público la verdad es que es bastante penoso, sobre todo porque te estás haciendo daño a ti mismo y estás haciendo daño al misterio. No se consigue nada desenmascarando un fraude hecho por alguien. Yo recuerdo hace muchísimos años donde para publicar en una revista del sector pues se falsificó una fotografía de un ovni y bueno, pues ¿qué me dices? ¿Cómo es posible que alguien lo haya hecho esto? Y la explicación que me dieron era que tenían que comer, ¿no? Gracias a Dios hablé con el director de esta revista y se paró la publicación, ¿no? Porque la publicación de este caso, sobre todo porque iba a causar más daño que otra cosa. Lo más importante con los investigadores es ser honestos con uno mismo, ¿no? Pero luego hay otro tipo de fraudes, y esto sí que me he enfrentado a muchísimos, producidos por los testigos. Hay muchísimas personas que necesitan ser reconocidas, necesitan un mínimo de atención, necesitan ser algo, y he estudiado muchísimos casos, y falsifican cosas, crean cosas, tanto hasta el punto en el que empiezan a convertirse en reales para ellos. Es brutal, pero esto se produce, ¿no? Y bueno, pues realmente hay algunos casos muy complicados. Bueno, recuerdo, por ejemplo, el poltergeist de Petrel. Bueno, concretamente yo lo bauticé como el poltergeist de Elda, que fue un fraude, pero que realmente ocurrió en la población de Petrel, ¿no? Que está pegadita a Elda, donde una señora, bueno, pues prácticamente destruyó su casa achacándolo a fenómenos poltergeist, ¿no? Incluso, pues mi propia organización, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, estuvo metida dentro de esto, y uno de mis colegas, bueno, pues se equivocó y afirmó que se trataba de un fenómeno paranormal, quizás por la experiencia que tenía en aquel momento, quizás llevado por un momento emotivo, ¿no? Y declaró esto, ¿no? Tuvimos que sacar la pata de donde la habíamos metido, bueno, pues realizando unas investigaciones posteriores en este caso. Fue súper interesante. Fue muy bonito estudiarlo porque nos acercó un poco a ese mundo del fraude intencionado y nos enseñó mucho. Era uno de los pocos casos que yo había estudiado. Luego ya tuve la oportunidad de estudiar otros, ¿no? Pero sí, tenemos muchos casos en ese tipo. Pero yo no considero que se trate de manchas en el mundo del misterio. Para nada, para nada. Para mí un fraude por parte de un investigador sí es una mancha en el mundo del misterio, y esto tenemos que intentar evitarlo. Y si sabemos que esto se ha producido, hablar primero con ese investigador y decirle: oye, mira, fulano, aquí te estás columpiando, más vale que no publiques esto porque, bueno, canta mucho. Esto hay que hacerlo, sobre todo para no dañar el mundo del misterio, algo que a mí me apasiona, ¿no? Por otra parte, los fraudes fenomenológicos producidos por los testigos, bueno, pues evidentemente esto no puedes evitarlo, y se producen. Y yo creo que esto nos da más pureza a los investigadores cuando encontramos este tipo de fraudes. Para mí hubiera sido fantástico cuando a mí me proponen hacer pasar este caso, incluso esto es real, como verídico. Y yo me niego totalmente, lógicamente, porque no voy a dar por verídico algo que no lo es, ¿no? Sobre todo cuando acabo de descubrir que no se trata de verídico. Entonces, la honestidad de los propios investigadores, no la mía, sino la de muchos otros colegas, pues hace que el mundo del misterio también sea honesto. Y eso es lo que nos da credibilidad ante la sociedad. Cuando hablamos de exorcismos, siempre nos ponemos un poco en alerta, ¿no? Hablamos de algo muy oscuro. El hecho de que por una parte pueda ser un problema mental también lo convierte en bastante grave. En la mayoría de los casos suele ser así. Pero claro, el simple hecho de que pueda haber algo más, que realmente se pueda apoderar de una persona, pueda causarle ese mal de forma interna, metiéndose en su cuerpo, un ser maligno que realmente pueda provocar ese daño, ¿no? Conocemos varios casos en los que normalmente pues no acaba muy bien la persona que está poseída, como fue el caso de Anneliese Michel, que acabó fatal. Luego ha habido otros muchos más, pero no conozco ninguno de ellos que haya terminado con un final feliz. Con lo cual, ya sea porque la mente nos juega un papel importante, que en la mayoría de los casos, como os digo, sí lo es, si es así, o si realmente puede haber algo que pueda dañarnos, sigue siendo igual de espeluznante. No, es uno de los temas que a mí personalmente me causa terror, solo de pensar tanto en una
hipótesis como en la otra. Cualquiera de las dos me parece terrorífica. Así que mi pregunta sería, ¿qué opinas acerca de los exorcismos? El tema de los exorcismos es un tema muy complicado. Es un tema que hay que saber entender, hay que comprender muy bien qué es lo que se entiende por un exorcismo y hay que saber qué es un exorcismo y qué no lo es, para poder por lo menos definirlo. Un exorcismo podríamos decir que es la extracción de un espíritu de un cuerpo humano que supuestamente ha sido poseído. Por lo menos así quiero entenderlo yo, ¿no? Pero es verdad que hay que saber distinguir cuando, pues por ejemplo, un chamán de una tribu indígena, por ejemplo, realiza ese tipo de exorcismos a la gente, los cuales son poseídos por los espíritus del bosque, los espíritus de la naturaleza y demás, ¿no? Pero lo que nosotros comprendemos como exorcismo, yo creo que es lo que refleja la película El Exorcista, que es cuando se te mete un demonio en un cuerpo. Yo no sé si realmente un demonio puede llegar a poseer a un cuerpo humano. Personalmente no lo creo, no lo creo. Y voy a explicar el porqué. Creo que algo muy grande no puede meterse en algo muy pequeño. Y me refiero como muy pequeño el propio ser humano. Creo que un demonio propiamente dicho debe ser algo grande. No sabría cómo definirlo porque realmente no conozco cuál es su esencia. Pero intuyo que debe ser algo grande, ¿no? Similar al bien, lo que podríamos tomar como un ángel, pues lo contrapuesto, la dualidad, el principio de la dualidad, lo contrapuesto sería, digamos, un demonio, ¿no? Y ese demonio necesariamente tiene que tener una evolución tanto espiritual como una vibración muchísimo más elevada que un ser humano, ¿no? No quiere decir con esto que sea buena, por supuesto, ¿no? Y por tanto no creo que pueda llegar a caber dentro de un ser humano. Pero sí es cierto que considero que si damos por hecho la existencia del mundo de los espíritus, es obvio que puedan tener una naturaleza de canalización. Es decir, que puedan intentar canalizar a través de un ser humano, como se conoce, como se sabe bien y se ha estudiado en la doctrina espiritista, por ejemplo, ¿no? Donde a través de una serie de canales los posibles espíritus son capaces de poseer a una persona. Hablo de poseer en un sentido figurado, ¿vale? Bueno, haciendo una canalización a través de estas personas. Y este tipo de comunicación se produce a través de lo que nosotros conocemos como mediumnidad. En este caso, sí podemos decir que, o sí puedo decir que he tenido la oportunidad de experimentar muchísimo. Creo que se produce, creo que está y creo que nos conduce a comprender lo que podría llegar a ser una posesión de un espíritu a una persona de una forma consentida, ¿no? Cuando se produce de una forma no consentida, también he tenido oportunidad de verlo, como una persona de repente sin quererlo cae en trance, sin dar permiso cae en trance, se le mete un espíritu y bueno, pues empieza a hablar, empieza a tener un comportamiento extraño. Bueno, yo aquí tengo mis dudas en muchos sentidos, ¿no? Pero lo que no dudo es que esto lo he visto con mis propios ojos, he podido incluso hasta grabarlo y la verdad es que me aterra pensar el hecho de que, bueno, pues un espíritu pueda poseer a un ser humano a voluntad. Pero evidentemente tenemos muchísimos casos, muchísimas manifestaciones en lugares puntuales donde se realizan exorcismos públicos de manera casi festiva, ¿no? Y bueno, festiva, comprendedme, dentro del sentido de la palabra un poco respetuosa, ¿no? Pero sí es verdad, ¿no? Y donde en tiempos inmemorables, hace ya muchísimos años, pues se practicaban exorcismos a personas que supuestamente tenían el mal de la posesión, ¿no? Y esto sí que lo he visto hacer y la verdad es que he tenido varios casos de supuestamente posesiones espirituales. No podría catalogarlo como qué es o si forma parte de algo espiritista o si forma parte de una especie de alteración psicológica, no lo sé, pero sí que lo he tenido el caso de la oportunidad de estudiar este tipo de casos, bastantes además, y que bueno, pues no te dejan nunca
indiferente cuando te enfrentas ante algo tan desconocido como pueda ser una posesión espiritual en ese sentido. Lo que es un exorcismo eclesiástico con el ritual romano, he tenido la oportunidad de estar donde se ha realizado donde se estaba realizando uno, e incluso de escuchar los gritos de una chica concretamente, ¿no? Y la verdad es que no sé, no sabría definir si esto realmente podría tratarse de algo psicológicamente que hubiese alterado a la persona o no, pero desde luego lo que parecía estar poseyendo a esa persona no era desde luego como nosotros pensamos que humano, ¿no? Era algo muy extraño, pero insisto que no estoy capacitado para decir si se trataba de un demonio, de un espíritu o de lo que fuere. Intuyo que debía de ser algo extraño, ¿no? Y que desde luego los seres humanos tenemos una sensibilidad fácilmente alterable por los posibles espíritus que nos rodean, ¿no? Esto para mí es indudable, forma parte de mis investigaciones incluso, que, bueno, pues en determinados métodos, como por ejemplo de transcomunicación psíquica, como es la Ouija, pues cuando se experimenta, bueno, pues se puede llegar a comprobar incluso esta canalización, ¿no? Pero en cuanto a los exorcismos, bueno, intento mantenerme alejado de todo ello, ¿no? De todo mal. Hay lugares que nos marcan, lugares que se quedan de alguna forma con nosotros y que siempre vamos a recordar. En el ámbito de lo paranormal nos podemos encontrar muchísimos fenómenos extraños y por alguna razón hay ciertos lugares que en ellos ocurre todo tipo de fenómenos diferentes y que de alguna forma se convierten en el escenario perfecto para que se manifiesten los fenómenos paranormales, con más actividad paranormal que otros. Por eso mi pregunta sería, ¿en qué lugar te has encontrado con más fenómenos extraños? Bueno, hay lugares que a mí sí que me han puesto los pelos de punta y me he encontrado cosas muy extrañas. Para mí uno de los lugares más emblemáticos es la casa natal de María Gómez Cámara, la señora de las Caras de Belmez. Una vez fallecida ella, estuvimos investigando durante varios años en su casa natal y allí tuve la oportunidad de encontrarme muchísimas cosas verdaderamente increíbles, ¿no? No llegué a ver nada, pero sí llegué a escuchar cosas con mis colegas, a, bueno, ver una silla como se pasaba, bueno, eso sí lo vi, pero quiero decir, no vi ningún fantasma, ninguna aparición fantasmal ni nada de eso, ¿no? Escuchamos entre todos los colegas que estábamos allí investigando a altísimas horas de la madrugada pasos en el piso de arriba cuando no había nada por allí, eh, golpes en las puertas, incluso una mesa camilla que empezó a girar delante de nosotros. Bueno, fue muy fuerte. Este es uno de los lugares que yo he experimentado que sí que podría quedarme con este, ¿no? E incluso, pues, momentos de miedo, momentos de estar deseando que salga la luz del sol para largarnos de aquella casa. Esto lo hemos podido vivir, y no solo yo, sino mis colegas también, ¿no? Mis colegas de la SEIP. Y, y la verdad es que son fenómenos inolvidables. Luego también he tenido oportunidad de vivir muchísimos casos paranormales de muchos tipos, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se investiga mucho, bueno, pues estás expuesto a que todo este tipo de cosas te ocurran, ¿no? Y bueno, llevo muchos años y dentro de todos los años de investigación que yo llevo, la casuística que me ha ocurrido es bastante interesante. Sobre todo como para escribir un libro de los fenómenos que me han pasado, ¿no? Por último, me gustaría que me contaras una de las experiencias o lugares que te hayan marcado y que no puedas olvidar. Bueno, uno de los lugares que yo creo que me marcó a mí, una de las experiencias que no puedo olvidar, fue lo que me pasó hace ya algunos años, si no recuerdo mal, 2011-2010, también hay una aventura del misterio que cuenta esto, en Inglaterra, concretamente en la posada Jamaica Inn. Eh, es una posada en la que incluso Alfred Hitchcock hizo allí su última película en el Reino Unido, ¿no? Es un sitio muy misterioso, el cual pues está rodeado de leyendas de fantasmas y de y de historias extrañísimas que, bueno, pues han ocurrido en este lugar, ¿no? Eh,
Yo recuerdo que bueno, fuimos ahí, yo he estado 3 veces y fuimos a investigar una de ellas, pedimos permiso y nos dieron las llaves para realizar las investigaciones. Y yo recuerdo que me dieron una habitación, estuvimos ahí Paco Azorín, Elvira, Bea, Naraya y yo, ¿no? Y bueno, lo cuento grosso modo, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero nos fuimos a grabar psicofonías, estuvimos experimentando durante mucho tiempo, durante la noche, ¿no? Y cuando nos fuimos a dormir, bueno, pues a mí me dieron una habitación en la que había incluso una cama con dosel, los suelos irregulares, aquello era todo de madera, era una habitación horrible, horriblemente tétrica, a mí me encantaba, por supuesto estaba en mi salsa, pero sí, y recuerdo que, bueno, pues en mitad de la noche, a las 3 de la mañana, cuando dormíamos Bea y yo, nos despertamos sobresaltados y vimos pasando una imagen, ¿no? Pensábamos que era nuestra hija, pero no. Nuestra hija dormía sin camisón, no llevaba camisón, era pequeñita. Y este ser o esta aparición sí que llevaba camisón. Pasó, abrió la puerta, yo di una voz, la puerta la medio cerró, que la dejó entreabierta, y volvió de nuevo por sus pasos por donde había ido. Algo verdaderamente impresionante que nunca olvidaré. La posada jamaicaín, por supuesto. Muchísimas gracias, Pedro Amorós, por colaborar conmigo. Cada una de tus respuestas me ha parecido verdaderamente interesante. Creo que conocemos un poco más de ti, acerca de tus experiencias, de tu trabajo, y creo que a todos mis enigmáticos les habrá encantado. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.